How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? We were going to have the greatest energy system in the world. We're going to pay off debt. We're going to reduce taxes. We're going to make so much money that these guys came along and they stopped it all. What we had done is amazing. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Ocurre, Pasa, Sucede y Acontece. Esta pequeña ventana que desde el colectivo de comunicación La Canalla hemos querido abrir para empaparnos mejor acerca de lo que está ocurriendo en nuestro vecindario, en nuestra región. El día de hoy, importante además, que lo hagamos desde una perspectiva diferente, una perspectiva distinta a la perspectiva de los medios de comunicación de la derecha de nuestro país. En esta ocasión hemos decidido viajar a Venezuela. Nos acompaña Laura Franco. Laura Franco es militante de la Revolución Bolivariana, es abogada, es defensora de derechos humanos y feminista. Es integrante de la Plataforma de Feminismo Popular Venezolano y promotora de la Campaña Nacional por los Derechos de las Mujeres. Además, es coordinadora actualmente de intercambio y cooperación del Instituto Simón Bolívar para la Paz y para la Solidaridad entre los Pueblos. Este es un ente adscrito al Ministerio Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela. Hemos decidido este episodio, este programa en particular, porque lo que suceda y deje de suceder en Venezuela tiene un impacto fundamental para el resto de la región y evidentemente para nuestro país. Y este es un año muy especial allá en Venezuela, porque habrán elecciones y en el caso nuestro pronto vamos a ser testigos de un maremoto de desinformación y propaganda en contra de la Revolución Bolivariana, y por eso es muy importante lo que hoy Laura nos pueda compartir. Bienvenida, Laura. Muchísimas gracias, hermano. Gracias por este espacio, por la posibilidad de hablar sobre Venezuela, que siempre es difícil hacer ejercicio de síntesis sobre la realidad venezolana, sobre la coyuntura nacional. Pero bueno, es muy importante para nosotros del movimiento popular, contar con estas ventanas porque, claro, siempre lo decimos, uno de los principales aspectos del bloqueo y del asedio a Venezuela es precisamente el bloqueo informativo, que es total desde el inicio de la Revolución Bolivariana con Chávez hasta nuestros tiempos, que ha arreciado mucho más. Entonces te agradezco mucho la invitación. Antes de pasar al tema electoral, Laura, yo te quería preguntar, ¿se puede comprender el actual escenario venezolano sin abordar antes el tema de las sanciones y de la guerra económica? Lo digo porque la derecha mediática en nuestro país hace énfasis en todo lo que son las dificultades que ha enfrentado el pueblo venezolano, pero no habla en absoluto de las causas fundamentales que están en la raíz de los principales problemas que ha tenido que enfrentar el pueblo venezolano. La explicación, digamos, fácil de la derecha de nuestros países, de nuestro país en particular, es que el socialismo no funciona y que la independencia no funciona y que es una mala idea intentar caminos diferentes al neoliberalismo, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué piensas? Sí, nosotros siempre decimos que ante esa premisa, ante la trillada forma de decir que el socialismo es pobreza, que el socialismo es miseria, están la evidencia de los más de 200 años de historia del capitalismo y su fracaso histórico para responder a los intereses y a las necesidades de las grandes mayorías, sobre todo de las grandes mayorías vulnerables de la clase trabajadora. En Venezuela, bueno, como ustedes saben, compañeras, compañeros, Venezuela inicia este siglo, el siglo XXI, con una revolución
en distintos aspectos de la vida de los venezolanos y las venezolanas con la convocatoria que hiciera el comandante Chávez mucho antes de las elecciones, pero en su propuesta electoral desde 1998, de refundar la República, de convocar una constituyente y cambiar las bases del juego de nuestro país, que estaban totalmente a la orden de los intereses foráneos, de los intereses del imperialismo norteamericano, y que era, por supuesto, devastador para la realidad del pueblo venezolano, unos niveles de miseria, de pobreza impresionantes, que fue la primera fase y la primera etapa que enfrentó Hugo Chávez en el liderazgo político en nuestro país. A partir de ese proceso de refundación de la República, con el llamado de la Constituyente, que además fue un proceso súper convocante, democrático, donde todos los sectores más vulnerables, históricamente sin nombre, totalmente invisibilizados, pudieron participar activamente y dar sus propuestas concretas a cómo creíamos que nosotros debíamos tener un Estado, una nación, un país. Y a partir de ese proceso, que es la convocatoria más importante que hace la Revolución Bolivariana, que es además lo más importante y lo más interesante, es el cumplimiento. La primera vez que los venezolanos veíamos el cumplimiento de una oferta electoral enseguida, o sea, el primer año de gobierno, 1999, fue la convocatoria de la Constituyente, y de ahí en adelante, compañeras y compañeros, una transformación radical de las bases de la República, de la posibilidad de construir una verdadera ruta hacia la justicia social. O sea, Chávez se enfocó muchísimo en brindar a los venezolanos la posibilidad de acceder a derechos y de vivirlos y de materializar esos derechos humanos, porque la Constitución Nacional terminó siendo una especie de tratado de derechos humanos. O sea, aquí nunca antes habíamos visto capítulos dedicados a nuestros pueblos indígenas, capítulos dedicados a los trabajadores y las trabajadoras y sus derechos. O sea, una transformación radical que se vio, o sea, que digamos que las principales bases están en la conquista de esos derechos y el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica, contrarrestando lo que había sido la historia de los últimos 40 años antes de la Revolución Bolivariana, que había sido una falsa democracia, una democracia representativa, una democracia muy dictatorial, pero que, bueno, todo el mundo aceptaba como la única forma de democracia que existía. Hasta que Chávez nos dijo que no, que la democracia era con el pueblo participando, el pueblo tomando decisiones. Se creó un sistema de misiones sociales, que es las políticas inclusivas más impactantes para toda la realidad venezolana. O sea, la posibilidad de que la mayoría de los venezolanos y las venezolanas pudiésemos estudiar gratuitamente, pudiésemos romper, millones de venezolanos que pudieron alfabetizarse, millones y millones de venezolanos que pudieron entrar a la educación básica y luego a la universitaria, y hoy en día poder disfrutar incluso de esa educación universitaria totalmente gratuita, incluso a niveles de posgrado, el acceso a los derechos más fundamentales, como el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Creo que eso es una avanzada muy importante que impactó mucho la realidad del pueblo venezolano, y que, digamos, en el momento donde nosotros estábamos ya superando las grandes trabas que nos deja que nos impone el sistema capitalista para poder, digamos, acceder a una vida digna, y cuando ya Chávez lanza la línea de que vamos a la construcción del socialismo bolivariano en el siglo XXI, y que es un socialismo con características propias y que tenemos que desarrollar nuestras fuerzas productivas, viene el golpe de una guerra económica que empezó incluso, o sea, nosotros siempre decimos, la Revolución Bolivariana siempre ha estado asediada, pero en el momento en que se empiezan a tocar los intereses de esos poderes económicos, es donde empieza también a fluir esa guerra económica que comenzó antes de la desaparición física del comandante Chávez, pero se recrudeció luego de la siembra del comandante Chávez, y ha sido la característica central de la coyuntura nacional durante los 10 años del gobierno de Nicolás Maduro. O sea, no ha habido un momento de respiro para la economía nacional, no ha habido. Todo comenzó con el ataque al Bolívar, que es la moneda nacional, durísimo, muy fuerte. El ataque al Bolívar es como cuando intentamos hacer un ejercicio de recordarnos todas las cosas por las que hemos atravesado. Creo que
el ataque al Bolívar fue una de las cosas más significativas porque entonces desapareció la moneda, la moneda, el efectivo en el país porque se lo llevaban por montones, así por camiones, a la frontera colombiana cuando existían estos gobiernos que nos agredían tanto como el gobierno, bueno, todos los gobiernos que antecedieron al gobierno del presidente Petro. En un momento donde habíamos logrado un proceso de soberanía petrolera, que habíamos logrado redimensionar el valor del petróleo, incluso en el mercado, que los ingresos en materia petrolera eran de verdaderamente significativos en el país, que el país tuvo una economía bollante, uno de los mejores salarios mínimos a nivel de toda la región, que le permitía al venezolano tener un poder adquisitivo muy importante, vino este ataque a la moneda, vino este ataque a esta guerra económica que muchas veces hemos cuestionado incluso de guerra, porque en la guerra hay como un enfrentamiento, ¿no? Aquí no hay manera de responder a esa agresión, aquí es una agresión constante y permanente. Más de 30 países del mundo vivimos esta realidad de bloqueo económico y financiero, de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que ellos, los gringos, llaman sanciones, porque ellos tienen la potestad de sancionar a otros países. Esas medidas extraterritoriales y completamente ilegales, a partir de ese diciembre del 2014, se abrió una compuerta que lamentablemente ha sido trágica para la realidad venezolana, profundamente dolorosa, porque es una situación que agrede directamente al pueblo. O sea, ellos se han empeñado siempre en decir que las sanciones son para un gobierno corrupto, que tiene unos dirigentes, que hay que sancionar, pero bueno, si tú sancionas a las instituciones del Estado, si sancionas a los grandes entes que tienen que desarrollar la política, al Banco Central de Venezuela, que tiene que y a todo el ente financiero del país que tiene la delegación por ley y constitución de adquirir los bienes y servicios que requiere el pueblo venezolano, entonces tú estás agrediendo directamente a la población. Los datos del bloqueo son muchísimos. Yo les invitaría a nuestra querida audiencia a revisar una herramienta con la que contamos ahorita que nos parece muy importante, que es el Observatorio Venezolano Antibloqueo. Está en línea. Han hecho un importante ejercicio de sistematizar todo este tema, toda la cronología del acoso y del bloqueo a Venezuela. Es una guerra de tipo no convencional, porque bueno, no hay bombardeo, no hay injerencia directa de tanques aquí, de bombas, pero los efectos son muy similares porque aquí también se han cobrado la vida de personas, las familias han perdido seres queridos por la falta porque por no poder, aún teniendo el dinero, que eso también ha sido una característica de cuando hubo el proceso de la guerra, el inicio con el desabastecimiento, que aún teniendo el dinero no pudieron salvar vidas porque no teníamos la posibilidad de acceder a esos medicamentos porque estábamos bloqueados totalmente. Entonces, de verdad ha sido un proceso duro, sigue siéndolo, porque además es eso que también queremos aprovechar este espacio que nos brindas para aclarar desde la realidad del pueblo venezolano que el bloqueo continúa, o sea, las sanciones continúan. Hay distintas características cuando el gobierno es de los de los demócratas, pero nunca se han flexibilizado, por lo menos no para tener una lectura de que eso cambia la situación del país porque se haya flexibilizado alguna medida. Por el contrario, como dice el presidente Nicolás Maduro, es con nuestros propios pies, es con nuestras propias manos que hemos conseguido transitar y llevar al país a una situación distinta. En buena medida todo este tema de las sanciones y de la guerra económica explican, especialmente de 2016 en adelante, todo este fenómeno migratorio, ¿verdad? Que generó tanto ruido en Sudamérica y que, por ejemplo, tuvo un impacto también en Costa Rica por ser Costa Rica ruta de paso hacia el norte, ¿verdad? Las migraciones, eh, por razones económicas, son de sur a norte, con toda la explicación histórica que hay detrás. Y en este caso, en el caso venezolano, fue muy fuerte después de 2016, ¿verdad? Y la vinculación con toda esta guerra económica y todas estas agresiones desde Obama, pero
y antes incluso, pero Sí, especialmente con Donald Trump, ¿verdad? Que no se flexibilizaron mayor cosa con la administración Biden, ¿verdad? Y solo de manera muy tangencial y a raíz de todo el conflicto en Ucrania, eh, siguen estando ahí. Pero no todo es dificultad, y eso también lo ujú, mencionabas, ¿verdad? Hay dificultades, pero también hay logros históricos. Mencionaba fuera de cámara la gran misión Vivienda Venezuela. ¿Cuánto van? Ya casi 5 más de millones y 5 medio millones, sí, ujú, de de viviendas unidades construidas. habitacionales que me consta son casas, viviendas dignas, hermosas, bien Hermoso. ubicadas, con toda la dignidad que debería tener una casa para una familia y que se han entregado prácticamente gratuitamente a la población venezolana, ¿no? Es así. Sin costo alguno. También como logros que me parecen importantes es todo este tema de la recuperación. Antes de toda esta crisis, Venezuela estaba importando, hablábamos de la economía rentista, ¿no? Ujú, Estaba importando la inmensa mayoría de lo que de los alimentos, de lo que se comía, y tengo entendido que a estas alturas eso se ha virado, ¿no? Se está produciendo casi todo lo que se consume en el país, lo cual así es. es admirable en condiciones de asedio y de permanente agresión, ¿verdad? Hay logros. Y me imagino que también en otros temas, como el tema de la diversidad sexual, las comunidades LGTBIQ+, eh, de derechos de la mujer, cómo ha avanzado la revolución en esos aspectos? ¿Qué logros podrías señalar? Bueno, de varias cosas que has comentado, me gustaría hacer algunos comentarios lo más breve posible. Por ejemplo, el tema de la migración. Para nosotros es un tema, creo que es uno de los temas más difíciles que nos ha tocado atravesar y más doloroso también. O sea, creo que muchas de nuestras familias en Venezuela están, tienen a alguien fuera y ese alguien fuera no necesariamente está pasándola bien, ¿no? Porque es difícil, o sea, se creó una expectativa, sobre todo para los jóvenes venezolanos, los jóvenes profesionales, los jóvenes que profesionalizó la revolución bolivariana. Se creó una expectativa de que migrar era una solución de vida, migrar era llegar a otro país y resolver los problemas económicos que no podíamos resolver ahorita aquí en el país. Y no es cierto, o sea, la migración es un proceso duro, difícil, ha sido así toda la vida, o sea, la gente migra ciertamente buscando mejores posibilidades, pero la situación de la crisis capitalista está afectando a todos los pueblos y a toda la clase trabajadora en el mundo entero. O sea, tenemos sobre todo ahorita después durante y después de la pandemia del COVID-19 ha sido trágico la realidad de nuestros pueblos, la forma de cómo se recupera, cómo superamos la supervivencia a la que nos han sometido para vivir con un mínimo de dignidad. Entonces, ha sido muy duro porque, como te digo, o sea, muchos de estos jóvenes, durante la terrible época del Grupo de Lima, que gracias a la providencia ya dejó de existir, pero durante la terrible época, esos presidentes de esos países se dedicaron a hacer una propaganda de supuestas acogidas de esa juventud y de esa migración que le iba a brindar todas las atenciones y bueno, a las pruebas nos remitimos por las realidades que atraviesan los venezolanos en esos países, de no poder superar condiciones de extrema pobreza. Incluso hay gente que estando viviendo en Venezuela, atravesando la guerra económica, no tenía la situación de dificultad y de adversidad que están atravesando en otros países. Por eso ha sido tan demandante la política del plan Vuelta a la Patria que implementó el presidente Nicolás Maduro como una alternativa para quienes definitivamente encontraron una situación peor, o sea, adversa en otras latitudes y quieren de verdad volver a la patria. El plan no tiene la posibilidad de tener un impacto mayor del que ha tenido hasta ahora porque, bueno, no podemos, no hay garantías en ninguno de estos países de poder tener un mínimo convenio humanitario, porque eso sí tiene el toque humanitario, de poder recibir estos aviones y poder retornar a la gente que quiere retornar a su país.
No conozco experiencias parecidas en el mundo de antes de todo un aparataje del Estado y del gobierno para garantizar gratuitamente que su población regrese para vivir con mejor dignidad y ofertando, bueno, no estamos ofertando más de lo que podemos dar, pero sí estamos ofertando que puedes construir en tu propio país y fortalecer y trabajar en tu propio país para salir adelante. Doloroso el proceso de la migración venezolana, muy fuerte porque además, claro, sobre esas mentes, sobre esas personas más vulnerables, la guerra mediática, la guerra psicológica fue muy fuerte, ha sido muy fuerte. O sea, no hay otra forma de razonamiento que no sea, es culpa de Nicolás Maduro la situación que yo estoy atravesando, es culpa de la dictadura de Venezuela que yo haya tenido que ir de mi país. Entonces, bueno, es una narrativa que también no salen de ahí porque, por ejemplo, los que están en Estados Unidos, es la única manera de poder aspirar a tener alguna condición de legalidad, porque bueno, han hecho uso y abuso de la figura del asilo político, que es una figura que, bueno, imagínate, para nosotros la tradición de izquierda, el asilo político ha sido de verdad una política necesaria para salvar vidas, ha sido algo tan agradecido de las personas que sí fueron reprimidas y sus vidas amenazadas por cruentas dictaduras, sobre todo en nuestra región, y que bueno, esa figura ahora es cualquier cosa en el tema de la migración venezolana, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, para poder nada más tener un papel que lo acredite a estar allá. Entonces, sí, es una situación muy dura, es una situación difícil. Es una situación difícil para las redes de solidaridad con Venezuela, tenerlas en sus países, porque bueno, es duro contrarrestar desde la realidad de la Venezuela de verdad, que muchas de nuestras redes de solidaridad conocen como tú, al venir al país, al visitar y a constatar que no estamos en una guerra, que la gente no se está comiendo entre ellos, que hay una realidad distinta a la que muestran los medios de comunicación, pero esas personas están de verdad, o sea, son personas que ya el nivel de alienación es tan grande que les molesta recibir videos, mensajes de sus familiares de aquí diciendo que, por ejemplo, ahorita en la reciente Navidad pudieron llevar a su mesa toda la comida que los venezolanos, la comida típica de la Navidad, que hicieron sus hallacas, que compraron, que pudieron tomar sus licores, que pudieron hacer fiestas. O sea, esa realidad, que es la realidad venezolana, les molesta a esos que emigraron porque, bueno, es como no pueden procesar en ese nivel de alienación que eso esté pasando. Porque, bueno, la gente que se fue, muchos de esos jóvenes que se fueron de verdad cuando aquí tenías que hacer colas de días enteros para poder acceder a un producto de la cesta básica, a una harina, a un arroz, a un azúcar. O sea, esa es la realidad que nosotros enfrentamos. Entonces, bueno, es difícil, pero siempre aspiramos bueno, que haya la posibilidad de que retornen. Esta patria está abierta para toda su gente y que sigamos trabajando aquí lo que nos quedamos para que generar las condiciones para que la gente pueda volver, las que quieran volver. Igual migrar es un derecho humano, te quieres ir, pero no por la situación que nos impuso la realidad. Y bueno, ¿qué decirte del movimiento de mujeres? O sea, todo lo que te estoy narrando tiene en esa perspectiva de avance de derechos humanos de la revolución bolivariana, las mujeres fuimos uno de los sectores más tocados, más visibilizados. O sea, las políticas públicas, la legislación, todo el entramado institucional que creó la revolución desde temprano momento, desde 1999 hasta nuestros días, ha sido para construir una infraestructura para garantizar los derechos humanos de las mujeres, de la comunidad sexodiversa, y buena parte de lo doloroso que ha sido esta guerra económica y de este bloqueo ha sido que cuando las mujeres ya habíamos superado por mucho las luchas más básicas por garantizar los derechos más básicos, los servicios públicos, el acceso a la educación, el acceso, ya habíamos logrado no solamente resolver desde nuestras familias, sino también de nuestras comunidades, volver a retrotraernos a esa realidad, volver a la lucha por lo básico, por el acceso al gas,
por el tema de comprar una bolsa de comida, por hacer colas por una leche para nuestros hijos e hijas, fue un impacto muy duro para la vida de las mujeres y sin embargo somos las mujeres las principales motorizadoras y movilizadoras del apoyo a la revolución bolivariana. En las últimas estadísticas, en los últimos procesos electorales, siempre el voto femenino es el voto contundente, la movilización, las estructuras de base políticas del Partido Socialista Unido de Venezuela y de los gobiernos locales, como los consejos comunales de las comunas, la gran mayoría de su liderazgo somos las mujeres somos las que damos la cara por la revolución, somos el motor fundamental de la revolución bolivariana. Entonces, ¿cómo se explica que entendiendo el enemigo, esta situación, porque este diagnóstico lo tenían clarito de que las mujeres estábamos al frente, esta es una revolución con rostro de mujer fundamentalmente, es contra las mujeres que en los primeros golpes de la guerra económica vinieron. O sea, los primeros productos que desaparecieron fueron la leche, las toallas sanitarias, las pastillas anticonceptivas. O sea, en la primera fase de la guerra fue específicamente para agredir a la mujer venezolana, para desmoralizarla, para desmovilizarla. Y bueno, te digo que no es que no ha afectado, o sea, mucha gente está descontenta, mucha gente está desmovilizada, mucha gente incluso está despolitizada, pero el fundamento central de la organización popular sigue estando las mujeres al frente, o sea, no lograron y no lograrán esos objetivos que se plantearon de hacernos rendir, de hacernos abandonar la batalla que nos convocó Chávez para construir una patria soberana, independiente y socialista y feminista, porque además el comandante Chávez se declaró feminista y ahí también nos dio un mundo de posibilidades para debatir y para concretar ese socialismo feminista, con carácter feminista como él. Y como yo era la más grande de los primitos, los sometía. Y entonces los ponía a agarrar mangos y hacíamos, pero unas bolsas de mango así, y las ponía que todos las vendieran, y por supuesto yo les daba una comisión bastante marginal de lo que recogíamos. Y en eso mis tías se enteraron, y yo ya tenía una fortuna para esa época, yo eran como 100 bolívares, pero era literalmente una fortuna. Y mis tías, María Corina, está explotando tu primo, y me hicieron donarlo a la Casa Cuna Blanca Baldó. Ustedes casi acaban con todo mi espíritu altruista ese día. Yo tenía como un mes de trabajo vendiendo mango, bueno, me vendían ellos. Sí puede colaborar, aumentando la presión. ¿Cómo? Más sanciones, porque las sanciones sí están funcionando. No se van a levantar las sanciones, sino que van a venir más. Hay que avanzar y aplicar toda la fuerza que sea necesaria. Sin lugar a dudas, es la única que queda. Entonces, esto es un gran aprendizaje y yo creo que la administración de Trump llegó a ese diagnóstico correcto y se pusieron en práctica medidas de mucha presión. Obviamente no van a ceder si no existe una amenaza real, creíble, una amenaza severa y una amenaza inminente. No hay más excusas, es tiempo de actuar. Que aquellos actores internacionales que tienen la fuerza que nosotros necesitamos para complementar la nuestra, lo hagan. Año 2024, Laura. La derecha regional y la costarricense no es la excepción, repiten como loras que en Venezuela hay una dictadura, pero debe ser la dictadura más extraña que yo haya conocido porque hay elecciones este año, ¿verdad? De hecho, en estos 25 años que tiene en el poder la Revolución Bolivariana han habido más procesos electorales ¿Qué en años? Venezuela que ¿Qué años de la revolución? y en Venezuela que en Costa Rica en ese mismo periodo de tiempo, ¿verdad? Es decir, es una democracia no solo participativa, muy viva en las calles, en las comunidades, en todas partes, y quien haya estado allá puede atestiguarlo, sino que además, en términos electorales, ha sido una democracia electoralmente activa, que ha estado constantemente sometiendo a criterio de la población por medio de las elecciones el destino del país. Entonces me parece irónico. La derecha
históricamente la derecha venezolana reconoce los resultados de las elecciones solamente cuando ellos ganan. Exacto. que te iba a decir. Históricamente la derecha venezolana desconoce todos aquellos resultados en Fraude, los sí. cuales ellos pierden, ¿verdad? Y bueno, con esa derecha venezolana van a haber elecciones nuevamente este año, 2024. Ellos se lo plantean como un logro de ellos a partir de negociaciones. Tengo entendido que el cronograma electoral establecía de Claro. todas formas elecciones en No, el 2024. logro de ellos hubiese sido adelantarlas el periodo electoral, o sea, cada 6 años, y nos toca este 24. Exacto. Si la presión de esa derecha hubiese llevado a adelantar el proceso, entonces sí dices, bueno, fue gracias a ellos, pero no, estamos cumpliendo nuestro cronograma electoral. Incluso va en el segundo semestre del 2024, o sea que tampoco es que como realmente siempre son las elecciones. Entonces, ¿Cómo recibe el chavismo esta convocatoria? bueno, fíjate, el tema de las elecciones es nuestro día a día en la Revolución Bolivariana. Es un proceso que también marcó un antes y un después en la realidad venezolana, porque antes los venezolanos no votaban. O sea, sobre todo los sectores de izquierda, la abstención era la ruta. Era muy difícil sentirse parte, no formamos parte, no estábamos registrados en el registro electoral. O sea, te lo digo con mucha propiedad porque yo que en estos 25 años de la revolución, yo empecé desde chamita a militar en la revolución bolivariana y yo viví todo el proceso donde, por ejemplo, luego de las elecciones del 99, cuando vino el referéndum, la primera implementación del referéndum presidencial, que es un logro, que es algo que Chávez puso en la Constitución. En 2004, o sea, nosotros hicimos un trabajo, la Juventud Revolucionaria hizo un trabajo grandísimo de ir a la gente, a concientizar a la gente sobre la necesidad del voto. Y entonces hubo una Eh, democratización ¿Te refieres al referéndum revocatorio del mandato, revocatorio del correcto? 2004, sí, Algo que exacto. nosotros acá deseamos que se implemente, ¿verdad? Que todo funcionario público, especialmente el A presidente, mitad de su mandato tenga puede. que, exacto, a la mitad del mandato someterse al voto del pueblo para ver si el pueblo quiere que siga o no siga. Eso lo implementó Chávez desde el Así, 2004. desde el 2004, desde la Constitución. Y como hubo un tiempo tan difícil, o sea, el golpe de Estado, las disputas contra las leyes habilitantes, una movilización también de importante de los sectores de la derecha, ellos activaron ese mecanismo del referéndum y aunque no lograron las firmas, el porcentaje de firmas establecido en la Constitución, pero sí lograron un importante proceso de recolección de firmas, Chávez dijo, vamos al referéndum, tenemos que ir porque, o sea, en democracia es así, hay que consultar y hay que ir y hay que dar la cara y hay que someterse a la voluntad popular y bueno, para ese proceso es que hubo una dinámica, bueno, nació la misión identidad, una de las misiones sociales se Ujú. llamó la misión identidad, para ir a los rincones del país a que la gente tuviera por primera vez su cédula de identidad, que es el instrumento, que es el requisito fundamental para poder ejercer el voto. Y luego todos estos procesos de sistematización del voto, que también es una experiencia muy de Venezuela y otros países del mundo que lo aplican, pero bueno, en la región Venezuela pionera en la aplicación de un sistema electoral que tiene infinitos, o sea, cuando traemos a los compañeros internacionales, conmovedores internacionales, no pueden creer la cantidad de certificaciones que tiene que hacerse en el proceso electoral para evitar el denominado fraude. O sea, aquí hay, Jimmy por decir, Carter, Jimmy Carter lo incluso reconoce. decía que que el sistema electoral venezolano era blindado en contra de fraudes. Así es. ¿Por qué? Porque la máquina tiene un voto electrónico, pero hay un voto manual. Entonces es imposible que no puede haber disparidad entre el voto electrónico y el voto manual. Aparte, el voto manual tiene que sustentarse en actas. O sea, la gente tiene que poner su nombre, su firma y su huella. Y aparte, como mecanismo, se me fue la palabra ahorita, pero cada vez que hay una elección, hay una especie de sorteo que no es algo que viene de ninguna parte, sino que se hace entre los miembros de las mesas electorales en los centros electorales, donde sale sorteado en la mesa que va a ser auditada, es la palabra.
la mesa que va a ser auditada. Entonces se cuenta voto por voto de la caja y del acta, y todo tiene que coincidir. Entonces eso ha sido históricamente el proceso electoral venezolano. Nosotros estamos acostumbrados primero a votar muy rápido, o sea que nuestro voto es electrónico y entonces es muy rápido el proceso. Segundo, o sea, eh, eh, otra particularidad es que creo que a todos nos ha tocado alguna vez ser miembro de mesa, porque como es un proceso aleatorio que el CNE te designa, te llega un mensaje a tu celular y te dice, usted resultó ser miembro de mesa y usted tiene que presentarse, porque si no se presenta, sí le puede acarrear problemas con el tema de los delitos electorales, o sea, tú tienes que dar la cara o justificar por qué no. Entonces es mentira. Tanto oposición como chavismo ha estado en las mesas electorales, ha vivido el proceso, ha estado en las dimensiones y como tú bien lo dices, una de las cosas más concretas de decir que el sistema sí sirve cuando ellos ganan, como el 2015 cuando ganaron la Asamblea Nacional, que fue catastrófico para el chavismo, y bueno, que todavía vivimos ese Las proceso consecuencias. las consecuencias de los Guaidó que llegaron a la Asamblea Nacional en ese momento y la reforma constitucional, la reforma que planteó Chávez para radicalizar un montón de procesos en la ruta de la vía hacia el socialismo, y la gente dijo que no, en el 2007. Y luego se hizo un proceso consultivo para ver si podíamos ir a reelección de mandato, que era uno de los temas que estaba en esa reforma constitucional, y la gente dijo que sí. Entonces es una constante, mira, nosotros a veces decimos reflexionando a lo interno que es duro vivir en un proceso de elecciones continuas, porque entonces, bueno, claro, también es Claro. difícil aterrizar nuestros procesos, todo lo que tú dices que la militancia necesita, sus procesos de aterrizar, su proceso de formación, todo en un año electoral obedece a la coyuntura electoral. Entonces nos vamos Y además hay un elemento que por ahí también lo mencionaba Chávez en algún momento, y es el tema de que los procesos electorales están siempre vulnerables a las intervenciones que ocurran desde afuera. Es decir, Chávez hablaba de que un fraude iniciaba inclusive mucho antes de la urna, ¿no? Es decir, si vos sometés a un pueblo a innumerables 920 y tantas sanciones económicas, llevas la producción petrolera de ese pueblo de 99% al 1% en cuestión de un año, y además de cerrar las cuentas bancarias al país para que no pueda honrar sus deudas, etcétera, etcétera, ¿Cuál va a ser etcétera. la Y voluntad todo de la eso gente para tiene votar? Ujú. impacto en la población que tiene que ir a votar después, pues evidentemente ahí hay una intencionalidad de parte de Claro, fuerzas externas para alterar el resultado. y fíjate que por eso es que siempre hacemos énfasis que la agresión y la guerra económica comenzó mucho antes, porque el resultado de perder la Asamblea Nacional en el 2015 fue porque ya estábamos haciendo las colas largas para comprar alimentos, porque ya estábamos en un proceso de desesperación, porque ya se sentía lo que ellos tomaron como un tema muy victorioso con la muerte de Chávez, se sentía la falta de Chávez, o sea, había como, eso se trabajó mucho en el tema de la psicología del pueblo, de la psicología del pueblo venezolano, y bueno, proceso de desaliento total para que Sí, desmoralizar para se derrotar. expresó electoralmente. Luego vinimos a este proceso de recuperación, que uno de los aspectos más importantes de esta coyuntura de estos 10 años del presidente Nicolás Maduro, el presidente de la paz, el presidente que ha de verdad estabilizado, o sea que yo no sé, tanto que reconocerle al presidente Nicolás Maduro y tan ingrata que es incluso la izquierda latinoamericana, la izquierda mundial, en el reconocimiento del liderazgo de un presidente que no ha claudicado, no se ha sometido a los intereses del imperialismo. Creo que cuando vamos a las mínimas tesis básicas de la izquierda y de las contradicciones, la contradicción imperio-nación aquí en Venezuela está dando siempre un ejemplo de soberanía y de dignidad, de no someterse a... ¿Por qué nos agreden? Porque no hacemos lo que ellos quieren. O sea, Y te digo, contra Nicolás han hecho todo, han aplicado el manual y han hecho todo lo que le hicieron a Allende, lo que le han hecho a Cuba y lo que nunca se atrevieron a hacerle a Hugo Chávez, Sí. ¿verdad? Y es notoria, creo yo,
el desarrollo de la personalidad de Nicolás Maduro a lo largo de todos estos 10 años, ¿verdad? Y efectivamente es de Sí, reconocer el hecho de que no haya claudicado y y no como él lo haya... dice, que él dice, bueno, todavía no se ha definido que yo soy el candidato a la reelección, pero es que la gente no lo pone en duda. El chavismo no lo pone en duda. ¿Por qué? Porque atravesamos las difíciles con Nicolás y estuvimos con Nicolás. Votamos por Nicolás en el 2018, que era un año difícil. ¿Cómo no reconocer hoy que el pueblo está reconociendo, porque además acabamos de vivir un proceso también de consulta electoral, de un referéndum en diciembre, donde más de 10 millones de personas se expresaron. Claro, ahí no votó nada más el chavismo, ahí fue a votar el pueblo en general, ahí también votó sectores nacionalistas de la derecha, pero es impresionante la capacidad movilizadora aún en esta adversidad y aún cuando los agoreros de la historia dicen que ya la revolución bolivariana ya está agotada, ya está proscrita y ya se va a terminar y que Nicolás Maduro nunca pudo resolver los conflictos. Y por el contrario, creo que eso es uno de los mensajes que nos gustaría enfatizar más en este tipo de enlaces que hacemos en este año, porque el tema es la coyuntura electoral, que este año también va a ganar el presidente Nicolás Maduro y que lo va a ganar esta vez por el reconocimiento de esa gestión y el reconocimiento de llevarnos a un puerto más seguro, que no es el que queremos todavía, que tenemos muchas cosas por delante, pero agradecemos muchísimo, el pueblo venezolano agradece muchísimo porque este es un pueblo de paz. Aquí la cosa más grande que ha hecho Nicolás Maduro es, incluso con su liderazgo y con su llamamiento constante muy maduro y muy inteligente, de evitar a toda costa conflictos entre venezolanos. O sea, el tema de la guerra civil en Venezuela es un tema permanente porque es el abreboca a la intervención directa. O sea, siempre se ha apostado porque haya aquí un enfrentamiento entre venezolanos y eso es una de las cosas que más el pueblo reconoce, porque nosotros lo que queremos es estar tranquilos. Este es un pueblo feliz, este es un pueblo bochinchero, este es un pueblo fiestero, este es un pueblo que le gusta estar tranquilo, o sea, le gusta estar feliz, que no nos molesten, o sea, que queremos trabajar como todo el mundo, queremos gozar de los beneficios de nuestros derechos, queremos tener salud, queremos tener educación y queremos estar tranquilos. Entonces eso es algo que el venezolano valora mucho y que aquí no hay espíritu de enfrentamiento ni de guerrerismo ni nada. Entonces, ahí ha habido una conducción muy importante del presidente por todos Y los momentos que eso, ha habido de conflictos, pues. y eso me lleva a la siguiente pregunta. Me decías antes, y lo reiteras ahorita, que se está yendo a este proceso electoral en una situación de guerra. Es una guerra sin tiros, ¿verdad? Y eso es teniendo en cuenta que se ha producido un intento de magnicidio con drones Ujú. explosivos contra Nicolás y el alto mando de la revolución, tomando en cuenta que se produjo un intento de invasión, ¿verdad? La Operación Por la Gedeón, frontera. Ujú. ¿verdad? Por la Y por la frontera, frontera también. Ese día fue en otros espacios de la costa venezolana, pero por en el la lado de Aragua. frontera con la intervención humanitaria. Exactamente. Ujú. Y en casi todos estos escenarios de intento de generar una confrontación armada a lo interno de Venezuela, de intentos de invadir militarmente, de intentos de provocar, ha estado siempre vinculada de una u otra manera a María Corina Machado. Ella Ujú. ha sido una de los personajes que ha pedido incluso abiertamente que se Intervención. saque al gobierno de bolivariano por la fuerza, ¿verdad? Y eso me lleva a la pregunta, eh, en las primarias que se llevaron a cabo recientemente, la oposición venezolana ha elegido a María Corina Machado como la representante para que compita por la elección presidencial. María Corina Machado está inhabilitada Ujú. por la justicia venezolana. De ahí surgen varios cuestionamientos que te voy a hacer. El primero es, ¿quién es y por qué está inhabilitada María Corina Machado? Bueno, María Corina Machado es como nosotros la caracterizamos siempre desde los inicios de la Revolución Bolivariana. Ella asumió una postura de agente del gobierno de los Estados Unidos. O sea, todo lo que ha hecho desde su
aparición en la palestra pública que fue con aquella ONG, organización no gubernamental, llamada Súmate, que hizo en los primeros procesos electorales, en las primeras consultas que hubo a nivel electoral en el país con el triunfo de la revolución. Esta estructura hizo una especie de Consejo Nacional Electoral paralelo, o sea, violando la identidad de los venezolanos, o sea, con mucho dinero, hacían procesos que para tender a confundir al electorado para intervenir. María Corina Machado tiene su famosa foto con George Bush en el momento más crítico cuando nosotros recibimos un golpe de Estado por parte de ese gobierno específico. Además, en ese tiempo, bueno, siempre dijo que nunca tuvo nada que ver. Es lo que diferencia unos de otros, ¿no? El trumpismo asumió la agresión de frente y Trump siempre dijo, no, todos los planes que todas las formas de agresión estaban sobre la mesa contra Venezuela. Esto se decían los locos, decían que no reconocían, pero siempre ha sido el imperialismo con sus gobiernos, con su partidismo, que siempre tiene sus características, pero siempre agreden al pueblo. Y esta mujer ha sido parte de toda la política conspirativa, porque además es dentro de todo el universo de la derecha de la oposición venezolana, que es variopinto y que tiene, si hay una cosa que nos caracteriza, que nos caracteriza es la falta de unidad estratégica, nunca lo han logrado, eso nunca lo han tenido ni en los mejores tiempos ni en sus mejores momentos de movilización. Mucho Ella menos ahora. exacto, ella siempre ha estado al frente de la opción más guerrerista, de la opción más violenta. No es cierto que crean en la democracia. Esas son personas que no pueden meterse en un barrio aquí, en un barrio de los sectores populares, que no tienen, porque primero porque sienten un profundo rechazo. Bueno, yo no sé, tú habrás visto durante toda su trayectoria política, todas las veces, incluso cuando fue diputada, todos los videos que le saca la gente de cómo rechaza a las y los pobres, porque es una hija de la burguesía que incluso en estos tiempos he corrido un video que a ella le hace mucha gracia cuando los juegos de niña, de cómo jugaba a quitarle el dinero a sus primitos, y cómo, o sea, esa es su esencia, cómo ha sido toda la vida, y ella representa siempre el sector más antidemocrático, el sector más guerrerista, el sector más intervencionista, la gente que ha ido una y mil veces a pedirle al gobierno de los Estados Unidos intervención directa, que están todas las condiciones, que hasta cuándo. Y la gente, como te decía anteriormente, esa no es la ruta que quiero. Si fuese una vía democrática la que ellos plantean, que discuten el territorio, la hegemonía que ellos necesitan construir para derrotar al chavismo, esa nunca ha sido su ruta. Y ella está inhabilitada desde el proceso de cuando fue diputada, porque en sus cuentas, en su rendición de cuentas, que cuando fue una funcionaria del Estado, una funcionaria pública, por su cargo de elección popular, en su rendición de cuentas, en su proceso, que tiene que rendir todo lo que tienen esos cargos de elección popular, ella nunca fue transparente, ella se le descubrieron cualquier cantidad de irregularidades, y ese proceso de inhabilitación viene desde ahí. Ahora, ella no tiene una inhabilitación nada más de tipo legal. Ella, el pueblo venezolano, la ha rechazado históricamente por ser una gente que incluso ha utilizado parlamentos extraterritoriales para ir a presentarse, para ir a pedir intervención, para ir a pedir sanciones al país. O sea, si esto fuese una dictadura, esa persona no debería estar con todo el daño que ha hecho al país. O sea, ella es Ahora, una de las personas que representa más flagrantemente los delitos de traición a la patria. ahora, ¿qué escenario prevén ustedes ante la posibilidad de que esa inhabilitación que pesa sobre este personaje, María Corina Machado, se mantenga y le impida participar en las elecciones presidenciales, que evidentemente en un personaje como María Corina es lo que muy probablemente ella quiere
¿Volverá nuevamente la oposición venezolana por la senda del golpismo más Mira, descarado? otro de los ¿Violencia? aspectos interesantes de la gestión democrática y política, o sea, de los principios políticos, de cómo hacer la política en el país que ha dado el presidente Nicolás Maduro ha sido que aquí hay un puente y unas mesas de trabajo directas con sectores de oposición que no representan ni al maricorinismo, ni al guaidoísmo, ni a esos sectores más recalcitrantes de la derecha pro-yanqui, pro-imperialista, entreguista. O sea, aquí no son, incluso en ese proceso interno de la derecha no participaron y no se midieron todas las fuerzas de la derecha. Ni siquiera se comprometieron, porque incluso eso ha sido un producto de muchos debates y muchos comentarios y muchas burlas también, de que ellos, esas elecciones fueron tan fraudulentas que no logran un consenso real entre la oposición, no logran un documento real que yo me estoy comprometiendo con esto, que hay mucha gente que está pensando igual en inscribir su candidatura fuera de ese acuerdo, o sea, porque esos acuerdos son de papel, o sea, esos acuerdos están y no están, porque así Esa, funciona la derecha. esa elección primaria en donde queda electa María Corina Machado, ahí participan los adecos, que han estado muy vinculados a todo este tema del golpe de Estado y de las sanciones y los pedidos de intervención. Participa Primero Justicia, el partido de Capriles, que también ha sido, ¿verdad? No se nos olvida el famoso llamado a la rechera de Capriles que terminó con las calles incendiadas y más de 43 muertos, la mayoría, si no la totalidad, chavistas. Así Ahí participó esta gente, no participan todas las fuerzas, participa Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, otro golpista cuyo llamado a la salida por la vía violenta en el año 2017, si no recuerdo mal, o un poquito antes, causa también una gran cantidad de muertos y daños a la propiedad pública, etcétera. En todos estos grupos fueron los que se pusieron de acuerdo para participar, pero esa elección de donde sale María Corina no fue auditada ni acompañada por el Consejo Nacional Electoral, ¿correcto? no quisieron, se negaron a... O sea, eso es algo que está en la Constitución y en las leyes venezolanas, que es el ente rector, el Consejo Nacional Electoral, quien también participa. O sea, el Consejo Nacional Electoral de nuestro país organiza las internas de los partidos por ley. O sea, que tiene que haber incluso proyectos de recursos Sí, económicos para igual que garantizarla. acá, Ajá, igual que acá. las elecciones de un consejo comunal vienen acompañadas por el Consejo Nacional Electoral con sus maquinitas y todo. O sea, aquí los niveles de la estructura de ese órgano que ha sido tan vilipendiado por la derecha, es una de las instituciones más sólidas de este país, más transparentes en todas sus formas y procesos organizativos, y no quisieron. ¿Por qué no quieren? Porque saben que entonces electoral va a publicar un informe donde se denota la verdadera participación, donde tienes que hacer, imagínate el fraude de estas internas que convocaron incluso a la gente en el exterior, en países donde, por ejemplo, no tenemos relaciones diplomáticas de manera que la gente vaya a votar, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces ofertan una cosa que no pueden hacer porque obviamente, o sea, ¿quién va a regir eso? ¿Quién va a reconocer eso? ¿Qué Estado va a reconocer eso? Entonces, aquí te diría, el problema más grande lo tiene toda la oposición en su conjunto y todas sus fracciones y fragmentos, porque incluso hasta esos partidos históricos tienen sus propias contradicciones, sus propias tendencias, su gente que se han partido, se han dividido, se han partido en mil pedazos. Y bueno, ellos tienen un tema que resolver internamente. El tema de María Corina hasta ahora ha sido firme la decisión de que tiene que cumplir sus 15 años de inhabilitación. Ese es el periodo que corresponde, o sea que no le correspondería ahorita salir de esa inhabilitación. Ahora, nosotros hemos visto desde la militancia, desde la observación, desde el seguimiento que hacemos a los movimientos del imperialismo, que ellos no están tirándose el piso por María Corina, ¿no? Ellos no están, como otras veces, en una jugando a que, bueno, o es ella o es nadie, o levantamos el proceso. No, hay un proceso de diálogo abierto. Hay un proceso de diálogo que, bueno, siempre nos enteramos porque el presidente da reporte
de lo que ahí se está conversando, pero incluso es un proceso que tiene que cuidarse. Nosotros, Venezuela quiere, y siempre lo he dicho, retomar relaciones diplomáticas con Estados Unidos, siempre y cuando estas relaciones partan del respeto, el respeto a la autodeterminación, la soberanía de Venezuela y todo. Pero claro que, o sea, que esa es una ruta que el presidente también lo ha planteado mil veces. Si va a haber respeto, si va a haber, bueno, se abren las relaciones, que además abren las relaciones comerciales, que además eso es un interés para ellos, que Venezuela es un país exportador de petróleo, lo tiene aquí mismo en su continente, y eso es lo que también ha pulsado muchos de estos debates, ¿no? Los poderes económicos también están diciendo hasta cuándo vamos a aguantar por un tema un bloqueo con una expectativa de que el régimen va a caer y el régimen no cae. Entonces, pues, aquí también hay mucho en juego. Ahora, lo que yo te diría es que creo que la estrategia del diálogo, como la está manejando el presidente Nicolás Maduro y los efectos concretos que va teniendo, eh, para no plantearlo en términos quién gana y quién pierde, yo creo que aquí estamos en una ruta de respeto, de construcción del respeto. Y lo que antes creíamos que era un imposible, por ejemplo, que volviera Alex Saab al país, que retornara, que nunca pudo justificarse el secuestro a esa persona, que nunca se le pudo justificar ninguno de los delitos que se le imputaban, es parte de esos procesos de diálogo, es parte de esos procesos de respeto. El presidente Maduro lo ha dicho, para este canje hubo que soltar a verdaderos criminales que los reclamaban los Estados Unidos. Bueno, ese es su problema, ahora que pasen, si van a pasar por procesos de justicia, que lo hagan ellos o no. Pero aquí el tema es que el respeto y la dignidad no se negocian, y aquí hay un proceso que tiene que seguir por ahí. Y lo que tú decías, en un año electoral, aquí se espera cualquier cosa. Aquí nosotros ya estamos acostumbrados que en las coyunturas electorales la derecha aplique cualquier cosa. Y bueno, veamos, aquí estamos preparados porque si algo hemos aprendido es a luchar colectivamente, a resistir colectivamente, a resistir creativamente además. No queremos, por supuesto, volver a pasar momentos tan duros como en los años pasados, pero bueno, ya por lo menos tenemos la experiencia de que los pasamos y los superamos. Entonces, aquí el pueblo venezolano se prepara para un nuevo proceso electoral con una estructura aceitada, engranada, movilizada, motorizada, o sea, totalmente remoralizada, porque acabamos de venir un proceso electoral que dio unos frutos. Y el presidente Nicolás Maduro tiene ahorita mucha moral, mucho respeto como para contar con ese apoyo. Nosotros creemos que, de verdad, eh, debe ser él, porque ha ganado, porque tiene la moral ahorita para hacerlo. Y es el que cuenta con el respeto, con la mayoría. El candidato de la unidad chavista es el presidente Nicolás Maduro. Y esta época, este tiempo que a la revolución le toca transitar, está muy cargado de esperanza, como tú decías, del crecimiento económico que se está iniciando, los números que nos dicen que ya no tenemos que hacer todo este esfuerzo por importar alimentos porque se están produciendo en el país, que además es una convocatoria que convoca al pueblo organizado, no solamente, claro, aquí está la gran agroindustria que existe y que hay diálogo con esos sectores, como dice el presidente, pero que también tenemos producción nacional con sectores de las comunas, de ese Estado nuevo, de la nueva democracia. Entonces aquí es un espíritu diferente, pues lo que te quiero decir. Hay descontento, claro que lo hay. Hay falta de comprensión de muchas cosas, totalmente. Hay temas que tenemos que abordar y que siguen siendo un pendiente, como por ejemplo los salarios de los venezolanos y las venezolanas. Eso es un pendiente. El presidente decía recientemente en la entrevista que le dio a Ramonet que se lo fuera aquí, o sea, que se hacen locos, que no sabe que eso es un problema para el pueblo trabajador venezolano. Él sabe que está ahí, pero sabe que para poder cumplir con esa expectativa tenemos que nos dieron muy duro. Y está ese proceso en marcha. Entonces, bueno,
expectativas de seguir el crecimiento, expectativas de seguir fortaleciendo la revolución y que también expectativas de debatir mucho qué es lo que se espera, qué es lo que espera el pueblo venezolano de este nuevo periodo presidencial del presidente Nicolás Maduro. O sea, luego que hemos atravesado todas esas, el horizonte socialista, ¿cómo lo vemos? ¿Cuáles van a ser las principales políticas para retomar esa ruta, para construir esos espacios, esos escenarios de ofensiva revolucionaria, para avanzar hacia el socialismo? Eh, Aunque sea difícil, aunque sigue siendo en adversidad, pero necesitamos también de eso, ¿no? Necesitamos de ese debate, necesitamos. Y eso también es lo rico, yo te decía ahorita que la coyuntura electoral nos distrae un poco de la cosa, pero también nos da mucha expectativa de futuro. Entonces nos pone a los venezolanos, a debatir qué es lo que queremos para los siguientes años, cómo sería ese nuevo sexenio del presidente Nicolás Maduro, dónde tiene que apuntar, qué debe cambiar dentro de la estructura del Estado, dentro de la estructura del gobierno, cuáles son los principales ministerios que tienen que revisarse y hacer un golpe de timón que dice Chávez para avanzar hacia el socialismo. Entonces, esa es la expectativa sabrosa que da el año electoral y sobre todo la elección presidencial, que es la más importante. Hay un montón de otros temas que me gustaría abordar. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Igual espero que podamos contar nuevamente con tu presencia, Laura, en algún momento y con la presencia de otros u otras compañeras, compañeros allá venezolanos que hay tantos con tanta capacidad para expresar, para comunicar, para compartir O con de los nosotros. temas específicos que ustedes quieran saber, o sea, me comprometo a hacer enlaces y los compañeros que puedan trabajar temas más específicos de la realidad venezolana y así conocer un poco más acerca de ella. Me parece genial. Creo que ha sido una entrevista bastante, una conversación más que entrevista bastante enriquecedora. Te agradezco mucho la presencia. A la audiencia, Gracias. pues recordarles que nuestro llamamiento como colectivo de comunicación al cese al fuego inmediato en Palestina. Seguimos esperando que el gobierno de Costa Rica haga algo, que se sume, como ya han hecho otros gobiernos de la región, a la demanda que ha planteado Sudáfrica en la Corte, en los tribunales, en la Corte Penal Internacional, acusando a Israel por genocidio o que rompa relaciones con Israel, sabiendo cómo piensa y quiénes integran al gobierno de Costa Rica, pues seguiremos esperando sentados. Mientras tanto, hacemos un llamado a la movilización, a que todos aquellos, todas aquellas y aquellos que quieran y puedan participar de las movilizaciones de solidaridad con el pueblo palestino lo hagan. Y agradecemos la atención que nos han dado durante este episodio. Muchas gracias, Laura, de Están verdad. No sé si invitados a quieres agregar algo. Venezuela este 2024. Ojalá que el colectivo de la canalla podamos hacer un enlace con el Instituto de Solidaridad de Venezuela, puedan venir. Este es un año muy interesante para que sobre todo los colectivos que están enfocados en temas comunicacionales vengan a Venezuela y registren todos los procesos, tanto previo a las elecciones, en la campaña, cómo se desarrolla, o en las propias elecciones, cómo es el proceso. Yo las invitaría y me comprometería con ustedes a construir de alguna manera para hacer posible que algunos de ustedes puedan venir. Está abierta la invitación a visitar el país y que ustedes con sus propios ojos vean la realidad y sobre todo la disfruten. Muchas gracias, Laura. Gracias. Y toda nuestra solidaridad con ese pueblo valiente que ha resistido Gracias, este de ataque verdad. tan feroz. Un abrazo Venceremos. y bueno, nos vemos.